52 minutos nos separan de las 20 horas y estamos en vivo aquí en la radio a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar y que puedas decir realmente: yo lo haré, te serviré, Señor, buscaré agradarte, buscaré que me reveles la verdad. Y es muy triste ver todo lo que se está viviendo en estos tiempos, como la radio, la televisión y las nuevas tendencias musicales y están haciendo de muchas personas que sean manipuladas, sus cerebros vaciados. Un ejemplo la tenemos ahí a Lady Gaga, el simbolismo que rodea a esta mujer es tan evidente que parece una broma de mal gusto, ¿no? El símbolo que justamente compartimos el otro día, de la mujer con un solo ojo, el símbolo Illuminati. Esto se vuelve tan claro para nosotros los que realmente amamos a Dios y vemos estas cosas que Dios nos muestra. Esto es control absoluto, hermanos. Te vacían la mente, te convierten en una cosa. Y esto es lo triste, que muchos están que no saben qué hacer con sus vidas. Muchos se suicidan, dejan entrar depresión en su vida, dejan entrar espíritus inmundos de tal manera que toman el control de su vida. Hoy la adoración satánica es representada en forma abierta por parte de muchos grupos de rock pesado como el heavy metal. Sin embargo, muy pocos prestan atención a las verdades bíblicas. Tremendo lo que está sucediendo. Hay un espíritu, ese espíritu ecuménico, donde muchos evangélicos se están involucrando lamentablemente y no saben lo que hacen. Qué triste es, mis hermanos, qué triste es. Por eso quiero terminar con esta palabra y bueno, y mencionar que el creyente debe ser como una lámpara que alumbre en medio de las tinieblas del mundo, como lo dice San Mateo 5:14. Esto se hace hincapié en el carácter visible de la vida cristiana. El cristiano no se puede esconder. Debe vivir una vida totalmente transparente para que otros puedan apreciar lo que Dios ha hecho en esa vida, en la vida de ese cristiano. Voy a estar bajando. Este va a ser el próximo tema con el que nos vamos a ir despidiendo en un ratito nada más cuando terminemos con esta palabra. Preciosísimo. Quiero quedarme contigo. Sí, Señor, yo quiero quedarme contigo. Yo te elijo, 1,000 veces te elijo, Señor. No quiero esto para mi vida. No quiero esto para la vida de mis hermanos. No nos podemos esconder. Debemos vivir una vida transparente para que Dios, para que otros también puedan apreciar lo que Dios hizo en nosotros. El Señor nos concibe que alguien que profese haber recibido el Evangelio o la palabra, ¿sí? Al mismo tiempo se mantenga en secreto o esté escondido. Dios no puede permitir eso. Y vos que creíste a la palabra de Dios, vos que estás buscándolo cada día como si le conocieras, es hora de que te limpies de estas cosas. Es hora de que le creas a Dios y actúes como un hijo verdadero. A veces resulta difícil, ¿no? Muchas personas se avergüenzan de Dios. Yo entiendo de los nuevos, pero de los que ya hacen muchos años que están en el camino, algunos se sentirá como sapo de otro pozo cuando esté compartiendo la palabra, pero es importante que realmente le creas a Dios. A veces en la iglesia primitiva, por ejemplo, mostrarse cristiano muchas veces les venía hasta la muerte. El imperio romano era tan extenso como el mundo civilizado. Para conseguir alguna clase de unidad vinculante en ese vasto imperio, se inició el culto al emperador, y el emperador era la personificación del Estado, como el César, como mencionamos el otro día en esa publicación, y se le daba culto como a un dios, por supuesto con D minúscula. Ciertos días señalados se le exigía a cada ciudadano que fuera e hiciera un sacrificio a esa deidad del emperador. Era realmente una prueba de lealtad política. Después le daban a esa persona un certificado en el que se decía que
había cumplido con el deber y entonces podía ir y dar culto al Dios que quisiera. Todo lo que un cristiano tenía que hacer era prestarse a cumplir ese acto formal, ¿no es cierto? Recibir ese certificado y ya estaba salvo. Y el hecho de la historia es que miles de cristianos murieron antes de hacerlo. Tremendo. Pero aunque nos resulte difícil, nosotros tenemos la obligación de no avergonzarnos delante de Dios y de confesar lo que somos. Somos cristianos, somos servidores de Cristo. Hemos nacido una vez más. Nacimos una vez desde el vientre de nuestra madre y nacimos otra vez a través de la palabra y del Espíritu. El cristiano no solo tiene que adquirir conocimientos, también debe comunicarlos a los demás. Debe ser luz, como lo dijimos al principio. No solo tenemos que adquirir este conocimiento, que es bueno conocer a Dios, claro que es bueno, porque este mundo vive en una total ignorancia. Desconocen cómo es Dios verdaderamente y lo que Él hizo por los hombres, lo que Él hizo por cada uno de los otros. Lo entienden de una manera metafórica, no literalmente como debería ser. Y nosotros que hemos recibido su palabra, somos los que les tenemos que hablar al mundo. Por eso no nos podemos esconder, hermanos. Por eso es que tenemos un compromiso y una responsabilidad con este mundo. Después, en la palabra que mencionamos recién, voy a estar bajando la radio porque me está incomodando. Habíamos hablado de que una luz no se esconde en el almud o debajo de la cama. Debemos entender estos símbolos. El almud era una medida para grano, así que puede simbolizar el comercio. No sería de extrañar, porque muchas veces la luz del testimonio del creyente suele esconderse muy a menudo para dar la importancia desmedida, ¿sí? Por eso era una medida esto, a las preocupaciones materiales. Y eso es lo que cada día intentamos con mi marido, tenerlo siempre como prioridad de nuestro Señor, porque sin Él nada somos. El Señor nos hace una advertencia seria, porque el hecho de poner la lámpara debajo del almud la haría apagar, ¿sí? Se apaga la lámpara si nosotros la escondemos. La cama simboliza la pereza, que también ahoga el testimonio. No dejemos que las cosas de este mundo ahoguen el testimonio que Dios ha querido levantar en nosotros. En fuerte contraste con estas dos últimas posibilidades, el Señor indica que el lugar para la luz debe ser el candelero, ese que mencionábamos, como el que tenía mi abuelita. El candelero era, por lo general, un objeto muy sencillo. Podía ser una repisa fijada en la columna del centro de la habitación o simplemente una piedra sobresaliente de la parte interior de la pared o un trozo de metal colocado visiblemente para ese fin. La idea aquí es muy clara. La luz debe colocarse en el lugar donde corresponde, ¿sí? La luz se debe dejar ver por todos. Tiene que alumbrar la vida de otros y esa debe ser nuestra luz. Todo va a salir a la luz en este mundo. El Señor dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Y a qué se refería con esto? Puede referirse a la fe de alguien que ha creído. En ese caso, querría decir que alguien que realmente ha recibido la palabra, tarde o temprano, debe manifestar la luz del Evangelio, la luz de la palabra, y debe mostrar las verdades de Dios. Puede referirse también a la falta de fe. Los hombres tratan de descubrir las cosas, tratan de encubrirlas, ¿sí? Pero en esto siempre se fracasa, mis hermanos, porque Dios exhibe todo a la luz. No hay nada escondido. A la corta o a la larga todos lo verán. No es posible delante de Dios tener secretos de cosas malas que podamos hacer escondidas. Así que podemos recordar a modo de ilustración lo que hicieron Adán y Eva, inclusive allí en Génesis 3:8, cuando desobedecieron el mandamiento. Ellos se ocultaron, estaban desnudos. Sin embargo, el Señor los estaba viendo. De Él no se podían ocultar. Y puede referirse a la verdad. Hay algo en la verdad que es indestructible. La gente puede que se niegue a afrontarla, puede que trate de eliminarla, hasta intente borrarla. Pueden que se nieguen a aceptarla, pero la verdad al final siempre, siempre, mis hermanos, va a prevalecer. Por eso la palabra de Dios nos dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. El Señor hizo varias referencias a la forma en la que oían
no deben rehusar oír la palabra de Dios. Es importante oír, pero también es importante meditar lo que se oye, ¿sí? Y por último también hay que tener cuidado y poner en práctica lo que nosotros oímos, porque con la medida que nosotros medimos nos será medido. En este contexto el Señor se está refiriendo a lo que oímos, por lo tanto medir lo que oímos tiene que ver con el valor que le damos a la palabra de Dios cuando la escuchamos, ¿sí? Muchos la escuchan, pero no la retienen, no la oyen, se va por el otro oído. La advertencia tiene que ver con el oír la palabra del Señor y darle la importancia que se merece, ¿sí? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, Mateo 5:19, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aún se nos añadirá a los que oyen. Esto nos recuerda que aquellos que oyen adecuadamente la palabra siempre van a tener más. El principio es claro. El conocer más de Dios no es una cuestión meramente intelectual. La forma de progresar en el conocimiento de Dios es escuchar su palabra con interés y desear aplicarla en la vida, practicarla, ¿sí? Este es el único camino fiable para progresar en el conocimiento de Dios. Por otro lado, vemos un principio que se repite en muchas áreas de nuestra relación con Dios. Dios es muy generoso y desea que siempre tengamos más. Dios nos imparte gracias sobre gracias. Esta es la palabra preferida de mi hermano Alejandro Fernández, San Juan 1:16. Como nos recuerda el Señor allí en San Mateo 6:33, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Dios no solo da de sus riquezas como lo haría una persona que tiene mucho dinero. No, Él no da así, sino que conforme a sus riquezas, a las riquezas de su gracia, Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Efesios 1:7, porque al que tiene se le dará. Acá lo vuelve a confirmar. Quien se adueñe de la verdad y la ponga en práctica va a recibir más luz, pero quien rehúsa recibir la verdad perderá hasta el entendimiento de la poca verdad que tenía. ¿Me entiende, hermanos? El grado de gracia que el creyente obtiene se nos presenta íntimamente enlazado con su propia diligencia en el uso de los medios y su fidelidad en vivir en completa conformidad con la luz y el conocimiento que se posee. La referencia tiene que ver en primer lugar con el discernimiento que recibimos de parte de Dios, pero es un principio general que se aplica igualmente a otras áreas de nuestra relación con Dios. Si hemos recibido la verdad del Evangelio con un corazón sumiso, con un corazón obediente, Dios tiene mucho más tesoros para darnos. Si nos esforzamos en el estudio de la Biblia cada día, vamos a descubrir cosas maravillosas. A ustedes les es dado a conocer el misterio del reino, dice la palabra. A nosotros, ¿a quiénes? A los que se esfuerzan. Si vas a la iglesia solo para recibir, te vas a empobrecer. Si estamos deseosos de ser medios para que la luz y la bendición lleguen a otros, entonces vamos a recibir mayor bendición. Si Dios te ha dado un ministerio y lo desatendés, Dios acabará por quitártelo. El alma generosa que da libremente será enriquecida, mientras que el mezquino que quiere guardar lo suyo quedará pobre y vacío. Una y otra vez Jesús deja bien en claro que la recompensa de un trabajo bien hecho es más trabajo para hacer. Así que atenti, mi hermanito Carlos Díaz. Ahí no podía ingresar a Misión Cristiana y bueno, lo hemos ingresado y ahora tiene que servir. Dios bendiga tu preciosa vida. Y yo estoy ya en varios grupos, así que bueno, si este es el segundo para vos, va a haber más. Tal como lo explicó el Señor, la frase parece un contrasentido, pero no lo es. ¿Cómo se le puede quitar a alguien que no tiene, no es cierto? El Señor lo explicó más ampliamente en el relato allí en Lucas 8:18. Aún lo que piensa tener se le quitará a aquel que no tiene. En los asuntos espirituales es imposible permanecer inmóvil o permanecer quieto. Una persona gana o pierde, avanza o retrocede. Esta es una ley universal. Si uno está físicamente en forma y se mantiene bien, tendrá el cuerpo dispuesto para nuevos esfuerzos. Ahora, si se descuida, va a perder la capacidad que tenía.
cuanto más estudiamos, más podemos aprender, mis hermanos. Pero si nos negamos a estudiar, a inquirir, a analizar, vamos a perder lo que sabíamos. Y espiritualmente el peligro que nos muestra esto, el creyente nunca llega a un punto de madurez en su vida espiritual en el que ya está fuera de peligros o de tentaciones mientras estemos en esta tierra. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, mas no temas, yo lo he vencido. Por eso es que no debemos descuidar este hábito de orar, de la lectura bíblica, de profundizar en las cosas de Dios, ¿sí? Y de apartarse de todo pecado. Y también la persona que va a la iglesia y escucha la palabra una y otra vez, pero no acepta en su corazón con auténtica fe, creyendo que tal vez con la asistencia a la iglesia se encuentra salvo, déjeme decirle que va a descubrir que no hay ninguna realidad espiritual en su vida que lo pueda proteger, y no va a tardar en alejarse, incluso en endurecerse, justamente porque se terminan convirtiendo en el mar muerto, como lo dije en otras ocasiones. Y Dios quiere que seamos ríos de agua viva para Él. Y una luz no se esconde, así que, hermanos, no nos escondamos más. Empecemos a buscar las cosas de Dios. El avisado ve el mal y se esconde, el simple pasa y recibe el daño. Que puedas ser un avisado, que puedas profundizar cada día en las cosas de Dios, que Dios bendiga tu preciosa vida, y que esta palabra sea rema, que penetra tu corazón. Sé sensible a la voz de Dios, sé sensible al Espíritu Santo de Dios, para que Dios te pueda redarguir. Dios quiere corregir tu vida, pero si no lo escuchas, te vas a topar con una pared de concreto. Dios te bendiga. Los espero el jueves, Dios mediante, con Alejandro Fernández en el Fuego de la Verdad. Gracias por estar ahí. Lorelei Churuchi, hermosa hermana, te quiero mucho. Dios bendiga tu preciosa vida, a vos y a toda tu familia. Y saludo para todas las naciones que nos sintonizan a través del www.misioncristiana.somosturadio.com.ar. Y con este tema quiero quedarme contigo. Me despido. Chao, hasta el jueves, si Dios quiere. Dime qué tiene tu presencia, qué preciosa esencia, que no puedo yo vivir sin ella. Dime qué tiene tu gloria, porque es tan preciosa, y cuando a mí llega siento paz, siento amor, siento algo grande y bello que no puedo describir. No quiero diamantes, quiero impresionarte, yo quiero tu amor, quiero quedarme contigo. No quiero una esfera ni la estrella más bella, te quiero a ti, Señor, quiero quedarme Te quiero a ti, Señor, para siempre, Jesús. contigo.